lo que es el pecado. Nuestro mensaje tiene que tener el contenido, esa visión, esa perspectiva. A la gente hay que comunicar que está en peligro su vida espiritual, su vida misma, física, porque trae consecuencias. Entonces, decíamos, el mensaje evangelístico, unos lo predican, otros lo enseñan y otros lo comparten en conversación, pero el mensaje es el mismo. Todo creyente ha de ser un mensajero de Dios, de modo que todos necesitamos aprender bien el mensaje evangelístico. Porque la gran comisión se nos indica, se nos dice que id y predicar el evangelio, no solamente a un escogido o un profeta, sino a todos se nos envía sin hacer acepción de personas que tenemos que prepararnos y llegar a predicar el evangelio, mostrar a Jesús como el Salvador para la humanidad, amados hermanos. Es por eso que dice, todo creyente ha de ser un mensajero de Dios, de modo que todos necesitamos aprender bien el mensaje evangelístico. Necesitamos comprender la naturaleza del pecado y sus efectos. En esta noche eso es lo que vamos a ver, amados hermanos. Para combatirlo en nuestra vida y en nuestro ministerio. Al comprender nuestra anterior situación, podremos apreciar más la obra de Cristo que ha hecho en favor de nosotros, amados hermanos. Esto nos dará mayor comprensión, compasión por los que nos rodean y oraremos más por ellos. En el evangelismo presentamos a Jesús como Salvador. Amados hermanos, pero ¿quién desea un Salvador? Mucha gente que está en el pecado no se interesa en acudir al Salvador, a menos que vea el peligro en que se halla. Es un trabajo arduo, amados hermanos, porque esta materia, estas clases que estamos viviendo, compartiendo, nos menciona, nos enseña, nos educa, nos disciplina de que debemos predicar a las personas el evangelio, mostrar a la gente lo que es el pecado. De ahí empiezo en esta noche, amados hermanos. ¿Dónde heredamos el pecado? Amados hermanos, si es posible, sáquense unas fotitos porque en nuestro manual no está esta parte. La anterior que mencioné tampoco está, pero podemos facilitarlos. Tengo yo grabado, amados hermanos, ¿ya? Nos guiamos, hermanos. ¿Dónde heredamos el pecado? Esto tenemos que comprender bien. Como nos dice, todo creyente ha de ser un mensajero de Dios, de modo que todos necesitamos aprender bien el mensaje evangelístico, ¿no? Un poco más quiero enfatizar en esta noche para todos ustedes. ¿Dónde heredamos el pecado? Esto hay que explicar en nuestro mensaje para las personas que vamos a predicar. Si toda la gente heredó el pecado de Adán y Eva, específicamente de Adán, el pecado se describe en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. Primera Juan 3:4. Vamos a ir buscando la palabra del Señor y si alguien al otro lado, hermanos, nos hace el gran favor de adelantarse, se puede adelantar y leyendo, hermanos, haciendo la lectura, las citas bíblicas, porque hay varias citas bíblicas. Primera Juan 3:4. Amén. Primera Juan 3:4 dice, amados hermanos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí ha tropezado, hermanos, eh, nuestro tatarabuelo, Adán, Eva, porque ahí es donde, como dice la palabra del Señor,
entró el pecado y con el pecado la muerte. Y rebelión contra Dios, Deuteronomio 9:7, podemos leer, y Josué 1:18. Si alguien está al otro lado, hermanos, atento, ahí está también, hermanos, las citas bíblicas. Deuteronomio 9:8. Dice la escritura, hermanos, Deuteronomio 9:7, 6:7 vamos a leer, hermanos. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en el lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Desde Adán, desde que entró el pecado, eh, amados hermanos, ha dejado esa naturaleza con la que nació en un principio. Cuando Dios le formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, hermanos, desde ahí perdió toda esa esencia, hermanos, ¿no? Desde Adán, desde su rebelión, ha ido revelándose eh, el ser humano de generación en generación. Eso dice Deuteronomio 9:7. Josué 1:18, amados hermanos. ¿Alguien tiene ahí, hermanos? ¿Nos podrían colaborar, amados hermanos? Josué 1:18. Nadie. Amén, amén. Ya, dice la palabra del Señor, Josué 1:18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Estas palabras confiadas a, a este líder, profeta que es Josué, porque el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel entró lo mismo, la misma cizaña que nació en Adán, ¿no? El enemigo ahí está agarrándose con el ser humano hasta el día de hoy, pero Padre bendito dice, amados hermanos, esas personas, una vez más voy a leer, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? De que desde ese momento fue desastroso la vida del ser humano hasta el día de hoy. Génesis 3, podemos ver, amados hermanos, Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Eso conocemos nosotros. Hay una participación del enemigo en contra de Adán y Eva para hacerlos tropezar, hacerlos caer, que les costó, amados hermanos, para usted y yo, convertidos ya, hermanos, eh, existió hasta el día en que Jesucristo apareció en nuestras vidas, hasta nuestro arrepentimiento. Hasta ahí reinó el pecado, la muerte, ¿no? Entonces, más adelante vamos a tratar de que tenga sentido todos estos pasajes bíblicos, amados hermanos. Génesis 3 dice 17, vamos a saltar, y al hombre
dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Seguimos adelante, hermanos. Describe la rebelión de Adán y Eva contra Dios y su mandato. Debido a la desobediencia de Adán y Eva y el pecado ha sido una herencia para todos sus descendientes. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos dice que a través de Adán el pecado entró en el mundo y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos han pecado. Este pecado transmitió, se conoce como el pecado hereditario, así como heredamos las características físicas de nuestros padres, heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán. Amado Espíritu Santo de Dios, nos ayude en este momento. ¿Qué sentido tiene esta expresión en esta noche? Así estábamos nosotros un día, muertos en pecado, pero gracias a Dios escuchamos el mensaje del Evangelio y cambió nuestra vida, amados hermanos. Continuaremos adelante. Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27, ahí habla esta expresión, amados hermanos. 9:6 podemos ver, hermanos, porque ahí a semejanza de ellos Dios nos hizo, ¿verdad, hermanos? 9:6, ¿qué dice, hermanos? Génesis 9:6. Dice la palabra del Señor, el que desame sangre de hombre por el hombre, su sangre será desamada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y como dice antes, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, pero cuando entró el pecado, cuando el hombre vive con el pecado o en pecado, también se asemeja a Adán, dice, amados hermanos. Ahora acá, también somos a la imagen y semejanza de Adán, Génesis 5:3. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, hablamos eh, al, al parentesco, ¿no? A la imagen. Como yo tengo mi padre y mi madre, ¿y a quién me parezco, hermanos? A mi padre y a mi madre, ¿no? Entonces, lo que nos quiere enseñar en esta noche, hermanos, nosotros también somos a la imagen y semejanza de Adán en cuanto al pecado. Cuando Adán cayó en el pecado, su consecuencia alcanzó a todos y a cada uno de sus descendientes, habiendo sido infectados también con el pecado. David lamentó este hecho en uno de sus salmos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Hay que buscar, hermanos, para ver si es verdad, ¿no? Porque en este tiempo, ¿qué es lo que dice la gente? Yo soy buenito, no robo, no tomo,
y no necesito de Dios. Esas cosas es lo que ustedes se abstienen, ¿no? Dice, ¿no ve? Pero, hermanos, acá esta lección nos dice que nosotros debemos esperar un mensaje, un sermón más profundo, ¿no? A- hasta, si es posible, hermanos, llegar hasta Adán, porque las consecuencias del pecado es terrible lo que en este mundo las personas se están yendo, hermanos, a la perdición. ¿Ya? Esa parte es lo que el mensaje tiene que eh, tocar, señalar, enfocar, amados hermanos. Génesis, estábamos, hermanos, en Salmos, mm, Salmos 51:5. David lamenta, ¿no? 51:5. Salmo 51:5. Dice la palabra del Señor, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya también tocamos anteriores lecciones, hermanos, de que esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y también estuvo en David, estuvo en sus discípulos de Jesús, en sus apóstoles, cual el apóstol Pablo menciona también, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos? Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No? Miserable de mí, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, más, más cuando las personas no conocen a Dios, no conocen a, al Evangelio, a Cristo, hermanos, peor, están perdidos, como dice nuestro Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Parecieran que están conscientes. Ellos piensan que están bien. Está bien, por ejemplo, disfrutar, debo disfrutar, dice, ¿no? Cuando sea viejito voy a ir a la iglesia, debo disfrutar, tomaré, bailaré, ¿qué voy a llevar? Dice, hermanos, no hay conocimiento de la verdad, no hay conocimiento del evangelio en esas personas. Entonces, ellos necesitan recibir palabra, mensaje para que los ojos espirituales de esas personas sean abiertos. Ese vendaval llama la Biblia, ¿no? Les sean quitados de los ojos. Oídos espirituales, dice la Biblia. Ellos ignoran la palabra del Señor. ¿Quién les va a predicar? ¿De cómo van a saber? ¿De cómo van a reflexionar, amados hermanos? En el momento que nosotros abramos la boca y fluye de nosotros mensaje de vida, mensajes de salvación, cuando mostremos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador para aquella persona que se arrepiente de sus hechos, amados hermanos. ¿Qué más dice? He aquí en maldad he sido formado en pecado, me concibió mi madre, Salmo 55. Esto no significa que su madre lo llevó ilegítimamente, más bien su madre había heredado de sus padres una naturaleza pecaminosa y ellos de sus padres, y así sucesivamente. David heredó el pecado de sus padres, al igual que todos nosotros, aun si vivimos la vida más perfecta posible, seguimos siendo pecadores como resultado del pecado heredado. ¿Ya? Hablamos, ¿cuál importante es dejar que el Espíritu de Dios nos conduzca, verdad? Aquellas personas que estas partes, por ejemplo, no están valorando, entonces su expresión va a salir carnal, su reacción va a ser carnal, una vida participando en el camino del Señor, pero más va a dominar la carne, amados hermanos. Entonces, mira, hermano, que es muy importante tomar en cuenta estas partes para poder preparar nuestro sermón, nuestro mensaje eh, de aquí adelante, porque hay que prepararse para enseñar, para predicar, para evangelizar, ¿no? Y para cuanto más en la iglesia como pastores, para dirigir una iglesia, hermanos, tenemos que conocer ampliamente la palabra del Señor.
Entonces es muy importante, amados hermanos, en esta noche, nuestra participación en esta clase. El haber nacido pecadores trae como consecuencias el hecho de que todos pecamos, ¿no? El haber nacido pecadores trae como consecuencias el hecho de que todos pecamos. Nótese la secuencia en Romanos 5:12. Veamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tremendo la palabra del Señor. El pecado entró al mundo a través de Adán, al que le siguió la muerte. La muerte afecta a toda la gente peca porque heredó el pecado de Adán, debido a que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Ven? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Hay una condenación. La paga del pecado es muerte. El futuro de la humanidad sin esperanza, sin una dirección, porque ya usted está viendo en las anteriores materias, Dios, por ejemplo, le guiaba de noche y de día a su pueblo. Pero qué importante es tener esa dirección. Desde el momento que entró el pecado, ha cambiado totalmente la vida eh, con la cual Dios le creó al hombre, ¿no? Entonces, hasta estos días, como todos somos testigos, ¿cómo se, cómo se pierde el hombre en el pecado? En estos días, eh, los mismos pecados que menciona la Biblia, por ejemplo, eh, en la iglesia de Corintios, las cosas que sucedieron allá es lo que se menciona hoy. Por eso, usted, todos nosotros que conocemos a Cristo, que conocemos el Evangelio, que conocemos que hay vida eterna, tenemos que alumbrar. Dice que somos luz. Acuérdate, hermano. Luz para alumbrar las tinieblas. Necesitamos un sacrificio perfecto y libre del pecado para lavar nuestros pecados. Algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Gracias a Dios, Jesucristo es el Salvador del pecado. Ahí tenemos que tomar muy en cuenta de qué manera nosotros tenemos que preparar nuestro mensaje, qué tiene que contener nuestro sermón. Precisamente como dice nuestra guía, gracias a Dios, mostrar el Evangelio, a Jesucristo como el Salvador del pecado. Ahí todo lo que conocemos del Hijo de Dios en este mundo, de lo que hizo, su expresión, su humildad, su mansedumbre, esa valentía de no, de no rendirnos, amados hermanos, en este camino, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, ¿ya? Continuaremos, hermanos. Nuestros pecados han sido crucificados en la cruz de Jesús.
Nuestros pecados han sido crucificados en la cruz de Jesús. Eso es lo que ha sucedido cuando tú te has convertido, aquel día que has aceptado a Jesús como tu Salvador. Ese día, juntamente con nuestros pecados han sido crucificados, enterrados, al aceptar a Cristo Jesús. Esa misma, eh, ese mismo trabajo tenemos que enfocar. Entonces, toda esta parte tiene que estar insertado en nuestro mensaje, con citas bíblicas, en nuestro mensaje de evangelismo que vamos a preparar. Hacer notar que la gente que está en pecado proceda al arrepentimiento, busque la salvación, busque a Cristo Jesús y recibirá la vida eterna. Acá dice, nuestros pecados han sido crucificados en la cruz de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, es una obra tremenda que Jesús, el Hijo de Dios, hizo. Ahí vemos el gran amor de Dios para con nosotros. En esa forma tenemos que preparar nuestro mensaje. No tenemos que condenar, no tenemos que equivocarnos. Hay, hay que demostrar el amor de Dios. Desde el púlpito no tenemos que usar esa tosudez, amados hermanos. Mostrar siempre el amor de Cristo, el amor de Dios. ¿De qué manera tenemos que llegar con este mensaje a las personas? Hermanos, conocemos a Dios, conocemos la misión que tenemos y todo este material, las palabras de Dios que están insertadas, hermanos, nos ayuden para elaborar nuestro sermón, nuestro mensaje. A ver, veamos Efesios 1:7, ¿qué dice, hermanos? Gloria a Dios. Efesios 1:7 dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay perdón de este pecado, innato llaman, ¿no? También ha mencionado un pecado hereditario, menciona desde Adán. Gracias a Dios hay un recurso, un medio para que el ser humano sea rescatado de ese abismo, de las tinieblas. Quiere decir esto, hermanos, en quien tenemos redención por su sangre, esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Tiene mucho valor, tiene mucho significado. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No podemos comprar la salvación. No podemos decir, muchas personas dicen eso, yo voy a ser salvo igual, porque yo no robo, no hago maldad, yo no peco. Es más, yo ayudo a las personas, soy solidario, dice, hermanos. Pero la Biblia nos enseña de que solamente hay un nombre en quien podamos ser salvos, el cual es Jesucristo, dice la palabra del Señor. Podemos ser buenitos, podemos ser excelentes católicos o cualquier otra secta puede tener, pero la religión no salva, solamente Cristo, el Hijo de Dios, vino con ese propósito. Nos enseña que nosotros alistemos, preparemos nuestro material de evangelismo en ese sentido, hermanos. Dios en su infinita sabiduría ha provisto el remedio para el pecado que heredamos y ese remedio está disponible para todos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hechos 13:38.
13:38 dice lo mismo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él es justificado todo aquel que cree. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, es muy adecuado todo este material que en esta noche hemos compartido, amados hermanos, para poder elaborar ya eh, nuestra actividad que se acerca, hermanos, en el próximo mes. Ya todos debemos contar con nuestro material eh, bajo esta dirección, porque, hermanos, queremos que sea de bendición toda actividad que vamos a realizar. Hemos hablado eh, antes, antes de predicar con una persona una charla de 5 minutos, tiene que haber oración. Tenemos que orar, faltando una hora, hermanos, ¿no? Tenemos que orar faltando un día, orad sin cesar, dice hermanos. Acuérdense, una vez más les voy a hacer recuerdo, hermanos. Debemos orar para ponernos de pie, debemos orar para sentarnos, debemos orar para dar los siguientes pasos, debemos orar para salir al trabajo, para retornar a la casa, para viajar, etcétera, etcétera, amados hermanos. Orar constantemente, sin cesar. Hermanos, cercano a nuestra actividad, también tenemos que poner en práctica, dice, tiene que ir acompañado de un ayuno, ¿no? Apartar, orar, conversar con el Señor, porque, hermanos, ¿en qué país no hay gente que no esté en el pecado, ¿no? Está también la iglesia, pero en esos países, precisamente, Dios ha escogido a los evangelistas para que prediquen el evangelio, para que haya pastores, para que haya más maestros que enseñen la palabra del Señor, para que no se extravíen, para que crezcan, desarrollen. En las próximas clases, hermanos, vamos a también tocar esas partes, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, espero que hayan tomado nota, hayan sacado de repente fotos, hermanos, porque ahora si solicitan, hermanos, vamos a enviarlos también este material como la anterior, hermanos, que simplemente di una lectura. Es muy importante contar con estas herramientas, tomar en cuenta. Muchas veces cometemos el error cuando salimos al púlpito o estamos en un escenario, hermanos, en una tarima, hablamos nuestro testimonio. Si salimos a la calle, si salimos a predicar, a dar el mensaje de salvación, hermanos, tenemos que predicar, mostrar a Cristo, al Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad, entender de que a la gente que estamos viendo, hermanos, está perdido en el pecado. También en esta semana, para que usted reflexione y tome de veras en cuenta, hermanos, mandé algún pequeño material, hermanos, de la cual hablamos también en anterior clase, hermanos, de que nosotros tenemos que cumplir esa tarea de atalayas, de avisar, de ser portavoces, hermanos, de este mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya en estas últimas clases les estoy facilitando, les estoy mostrando la dirección, hermanos, para poder preparar. Amén, hermanos. Entonces, espero que hayan comprendido y si falta, hermanos, vamos a continuar, porque acá en nuestro manual que hemos recibido todos, hermanos, dice, muchos viven como personas buenas y ni siquiera saben que son pecadores. ¿Ha escuchado, hermanos? Eso está en el encabezamiento. Muchos viven como personas buenas, pero ni siquiera saben que son pecadores, porque no comprenden lo que es el pecado. ¿Y quién va a desminuzar
esa parte. El predicador, el evangelista, en su sermón tiene que llegar a la gente. Así que nuestra tarea es mostrarle en la palabra de Dios, lo que es el pecado y las consecuencias que tendrá en ellos si no aceptan al Salvador. La Biblia describe del pecado como enfermedad del alma. Qué terrible, hermanos. Por eso en nosotros tiene que existir, sentir, hermanos, por esas almas que están sin Dios, sin Salvador, sin salvación, hermanos. Porque están así, enfermos del alma, deprimidos. Ya hemos visto en la pandemia que la enfermedad, la depresión, mata, hermanos. Y así están, hermanos, nuestros vecinos, por no, por no atender a un problema, hermanos, la gente empieza a tomar para olvidar el problema que les está deprimiendo, que les está matando, que les está carcomiendo, hermanos. Están enfermos del alma. Por eso es muy importante que surjan predicadores, evangelistas, maestros, pastores, líderes dentro de la iglesia de Cristo, hermanos. Enfermedad del alma. Dios compara el pecado con la lepra, dice la palabra. Las llagas infectadas de los actos pecaminosos son solamente síntomas de la enfermedad interior del alma. No basta con tratar de curar los síntomas de una enfermedad. El gran médico nos da un diagnóstico que exige una cura radical de nuestra naturaleza pecaminosa, el cual es aceptar a Cristo Jesús. Acá en Marcos 7:20, vamos a leer, hermanos. Marcos, Marcos 7:20. Dice la palabra del Señor, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo llevan hasta el extremo de la muerte. Con tantos problemas, hermanos, el hombre o la mujer se enferma hasta, hasta llegar a la muerte, hasta llegar a cometer otros pecados más, como menciona la Biblia. Por eso es necesario buscar la cura, esa sanidad. Eso es lo que en nuestro sermón vamos a preparar. Hermanos, usted seguramente va ahora a listar los textos bíblicos. Si es necesario, también vamos a facilitar más adelante, hermanos, para poder llegar a esas personas que están con esa enfermedad del alma. Qué pena, hermanos. Nos tiene que dar, hermanos, a nosotros esa pasión que Dios nos dice, tienes que sentir pasión por las almas. No debemos estar feliz porque nuestro vecino está de fiesta, echándose a perder, hermanos, en las fraternidades, en las fiestas seculares, hermanos. Hermanos, usted no tiene que estar feliz. Usted tiene que orar. Tenemos que orar por esas almas que están yéndose donde el enemigo les está esperando, hermanos, ¿ya? Al abismo. Ahí se están dirigiendo, hermanos. Ellos piensan que están haciendo bien, impulsando las fraternidades, las entradas, las fiestas,
Pero hermanos, si poco conoces, tiene que usted leer más la Biblia. Si ya conoces, hermano, sabes eh, el fin de esas personas que se están dirigiendo, las personas que están en el pecado. Hermanos, estas palabras, estas lecciones nos tienen que motivar, nos tiene que inducir a que sí o sí debemos salir a predicar, hermanos. No podemos, conociendo la palabra del Señor, delante del Señor, quedarnos con los brazos cruzados, sin hacer nada. Hoy, por ejemplo, a ver, ¿a cuántas personas usted ha participado? Porque de ya estamos tres clases, hermanos, ya preparándonos para poder ir a predicar a la gente. Eso es lo que nos enseña esta materia, el evangelismo y el discipulado que vamos a tocar más atrás, hermanos, ¿no? Hermanos, hay material, hay mucho que hablar, hermanos, pero hasta ahí un momentito, a ver, hermanos, nos daremos una pausita. No sé si usted está atento. De repente también lo ha dejado prendido su celular, su pantallita, hermanos, pero a ver, hermanito, hermana, estamos a vísperas, ya hemos avanzado bastante, pero, hermanos, nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo allá en casa, hermano? Donde estás en el viaje. Yo quisiera escucharte, porque, hermano, ya te digo, si para mí es un poquito desde acá eh, difícil, ¿cuánto más usted va a confrontar con una persona inconverso? Va a tener miedo, ¿no? Va a tener miedo, pero es un medio para poder salir de ese pantano, podemos decir, si nosotros nos comunicamos en esta noche, por ejemplo. Si usted aparece ahí en las pantallas o con su micrófono abierto, hermano, o comunicarse con algún hermano, hermana, a ver cómo es toda esta parte, ¿no? Y ya somos un equipo, por lo menos en esta materia, y más adelante, hermanos, tenemos que involucrarnos en esa tarea, que es asumir como pastor, asumir como maestro, asumir como evangelista, pastor, hermanos, iglesia, vamos a predicar. Eso tiene que ser, vamos a enseñar la palabra, vamos a orientar. Eso tiene que ser. Ahí usted, hermano, va a perder esa timidez, ese miedo que el enemigo mismo también dice, no, no vas a poder, ¿no? Todo lo contrario es el enemigo, hermanos. Queremos hacer las cosas, queremos programarnos, queremos hacer las cosas para el Señor, pero el opositor está ahí, como en aquellos viejos tiempos, como en la actualidad, hermanos, ¿no? Ya hemos hablado mucho y, hermanos, yo pido al Señor que te vaya muy bien, hermano, en tu trabajo que vas a desarrollar más adelante. ¿Alguien, hermano, en esta noche quiere participar? Adelante, hermano. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Eh, hermano. Pastor, una duda, una inquietante, pastor. Con relación al pecado original de Adán y Eva, usted nos mencionaba de que el pecado sigue hasta ahora, eso lo tengo en duda, porque después del diluvio de Noé, solamente se salvaron 8 personas. ¿Acaso no muere, pastor, ahí el pecado original? Y el pecado que tenemos hoy, yo lo tomaba, pastor, como eh, Noé, digamos, era la herencia, digamos, del fruto prohibido que se había comido. Todos teníamos ese despertar de la mente, ¿no ve? Entre lo bueno, de escoger entre lo bueno y lo malo. A esa consecuencia lo tomábamos pecado en esta era. Esa duda tengo yo, pastor. Sí, hermanito, gracias a Dios, ese pecado de Adán ya no se enseñorea de nosotros que ya hemos aceptado a Cristo
como nuestro Salvador. Si no ocurría eso, hermanos, igual estábamos condenados a muerte, como dice la palabra del Señor. 6:23, 3:23 de Romanos. La paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios, usted y yo hemos escapado de la condena eterna. Y en esa situación se encuentra ahora nuestros vecinos, gente que no conoce la palabra, no conoce a Cristo, ni mucho menos eh, a un Dios que no se puede ver físicamente, hermano, sino Dios es espíritu. Es en esa forma esta parte del pecado que se ha transmitido de generación en generación. Ahora, hermanos, anterior clase dijimos, y puse el ejemplo de una serpiente quitada la cabeza, hermanos. El enemigo todavía quiere agarrarse, pese a que Jesucristo le pisó en la cruz del Calvario, le cortó la cabeza, digamos, hermano, pero, hermanos, todavía quiere dañar, aún a sus escogidos. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor nos dice, orad, orad sin cesar. Hermano, estamos en esa situación. Ya, por una parte nosotros estamos salvos y cuídese, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. No te puedes fiar, no te puedes confiar, hermano. Todos los benditos días necesitamos hablar con Dios, hermano. No soltarnos, aferrarnos de nuestro Señor Jesucristo. No separarnos. Necesitamos de Él. Si estamos en esas condiciones, nosotros estaríamos preparados para el gran rapto de la iglesia o arrebatamiento, hermanos, como la Biblia dice. Eso es, hermano. Ahora, ¿a quiénes queremos salvar, hermanos? ¿Para qué nos vamos a preparar nuestro material, hermanos? Para poder llegar. Eso no conoce la gente, ¿no? Lo que usted afirma, hermanos, ese pecado innato desde Adán, y la gente de hoy dice, no, yo estoy bien, no necesito de Dios. Pero, hermanos, sabemos que si esa persona quiere ser salvo, tiene que recibir al Hijo de Dios como su Salvador, amado hermano. Hermano, ¿me ha comprendido? ¿Me has recibido? Amén, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Amados hermanos, pregunten, ¿cómo está usted, hermano? ¿Está predicando? ¿Ya? Ya tenemos que poner en práctica todo lo que aprendemos, hermano. Un profesional eh, aprende, va fortaleciéndose para poner en práctica la vocación en la cual se ha preparado. Adelante, hermano, adelante, adelante. Amén, hermano. Amén, pastor. Pastor, sabe que en la vida cotidiana, en el trabajo, siempre hablamos, ¿no? Gloria a Dios. Los compañeros siempre dicen, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has escogido eso? Simplemente recibí un llamado y es hermoso, le digo, ¿no? Por ese lado he empezado yo, pastor. Gloria a Y Dios. no tratar de cansarlos, ¿no? Porque para empezar, lo primero es que te van a repudiar y van a hablar contra ti. Entonces, como le digo, preparando el terreno para poco a poco que ellos vean en mí un cambio radical, digamos, a medida que va pasando el tiempo, pastor, y les voy hablando algunas palabras sin tratar de cansarlos, pastor. No sé si lo estoy haciendo bien. Ese es para empezar, pastor. Está muy bien, hermano. Son momentos muy adecuados que Dios está preparando para poderles participar y brindarles el mensaje de salvación, el mensaje del evangelismo. Hermano, hay que organizarse el bosquejo, hermano, hasta una charla de 5 minutos, hermano. Muy bien, ese día voy a tener una conversación con el fulano. ¿De qué voy a hablar? Usted ya tiene que estar preparado, su cita bíblica, con la cual tiene que llegar al hermano y hacer
reaccionar, que la palabra cumpla su propósito, hermano, porque la palabra no va a volver vacía. Ese día no se rendirá, hermano, para el Señor. Ese día no doblará rodillas para el Señor, no se convertirá. Pero usted ya ha sembrado, hermano, en esa vida, ¿ya? El Espíritu Santo, día y noche, hermano, día y noche, le va a persuadir, hermano. Para eso está el Espíritu Santo de Dios. Usted ya ha cumplido la gran comisión. El resto lo va a realizar el Espíritu Santo de Dios, hermano, como nos enseña la palabra del Señor, ¿no? Gracias, Amén, hermano. pastor. Amén. Gloria a Dios. En esa forma es lo que tenemos que ir trabajando, amado hermano. Hemos venido lo que es necesario, hermano, en la vida real, trabajar en la forma que hay que trabajar, hermano. Eso les estoy compartiendo, hermano. Y ahora, hermanos, vamos a dirigirnos a lo práctico, dijimos, ¿no ve? Entonces, todo lo que hemos escuchado, hemos oído, eh, hermanos, vamos a mostrar y pedir a Dios lo que es más fundamental. De repente, hermano, no va a ser precisamente ese don que anhelamos, pero hay que rogar al Señor. Lo vil del mundo, dice la palabra del Señor, escogió para avergonzar a los reyes, a los grandes en este mundo terrenal, hermanos. Usted no se siente inferior, hermano. Si tiene el Espíritu Santo de Dios, si Dios está con usted, hermano, entonces está usted hecho para grandes cosas, amado hermano. No importa, hermano, su estatura, no importa, hermano, el parecer, nuestra figura, hermano, no importa. Lo que debe importar, lo que debe primar es que nos llenemos de la palabra, de amplio conocimiento, hermano, para poder llegar a gente del nivel que tenga, amado hermano, ¿no? Amados hermanos, ánimo, hay que continuar adelante, amados hermanos. Y tomen en cuenta en esta noche, eh, para su bosquejo, desde esa perspectiva tenemos que enfocar, hermano, ¿ya? El mensaje. Amén. Adelante, hermano. ¿Quieren hablar? ¿Quieren participar? Pastor, buenas noches. Buenas noches, amado Eh, hermano. Dios le bendiga. Tengo una pregunta, una duda, ¿no? Hace rato estaba mencionando, escucha el texto de Romanos que dice, ¿no? La paga del pecado es muerte, dice, ¿no? Hay una pequeña duda. ¿A qué muerte se refiere? ¿Es una muerte instantánea o a qué tipo de muerte se está refiriendo, pastorcito? Quería saber. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, eh, se refiere, a ver, buscaremos Romanos 3:23 y 6:23, amados hermanos. Con la palabra hablaremos. Romanos. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? También dice en el 3:23, hermanos, está acá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como tenemos tiempito, hermanos, estos dos eh, versículos, hermanos, vamos a leer en nuestro castellano, hermanos, ¿ya? Romanos 3:23 y el 6:23. A ver, acá tengo, hermanos, Dios habla hoy, tengo lenguaje sencillo. 3:23 dice, hermanos, así. Todos han pecado y están lejos de la presencia de la presencia gloriosa de Dios. ¿Ya?
3:23. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Ahora, 6:23, hermanos. 6:23. Aquí está. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, así como Adán murió físicamente, hermanos, ahí en Génesis le dice, y hemos leído, hermanos, fuisteis formado del polvo de la tierra y al polvo volverás, dice, ¿no ve? Físicamente. Espiritualmente, hermanos, hasta el día de hoy, hablo de una persona, me refiero a una persona que no conoce la palabra, no conoce a Cristo, no tiene salvación, está muerto espiritualmente, hermanos. Y qué horror sería, hermanos, un día, eh, despierte si es en este tiempo, en el infierno, hermanos, la Biblia dice eso. Si una persona se muere por enfermedad, accidente, sin haber recibido a Cristo Jesús, hermanos, despierta en el infierno. Después todavía viene los juicios, amados hermanos. O sea, qué lamentable sería. Entonces, habla Romanos 3:23, 6:23, de la paga del pecado es muerte, ¿no? La condena eterna, hermanos. Dice, dice, hermanos, en la palabra del Señor, Apocalipsis, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, serán arrojados al lago de fuego, dice. Luego, los que se levantaron contra Dios, los que blasfemaron contra Jesucristo, serán arrojados en el lago de fuego. Y así eternamente por los siglos de los siglos, dice, hermanos, un tiempo, qué terrible, hermanos. Entonces, ahora es el tiempo, ahora es el momento de escuchar la palabra del Señor, discernir la palabra del Señor, pedir a Dios que, por favor, quiero entender la palabra del Señor, porque si no, lo vamos a tomar por broma, por chiste, amados hermanos, todas nuestras atenciones que hemos dado en estas clases, hermanos. Por eso digo, algunos hasta vamos al centro teológico por aprender y no así para poder trabajar en la obra de Dios. Pero yo le animo, amado hermano, de que ahora es el tiempo para poder tomar en serio, ¿no? Este apoyo que Dios, eh, hermano, que Dios nos quiere dar, ¿no? Porque, hermanos, tenemos que contar con el respaldo de Dios, hermanos. Sin el respaldo de Dios, somos religiosos. Tenemos que contar con eso. Y Dios, con estas enseñanzas, nos está indicando, hermanos, de que debemos llegar con el mensaje a las almas perdidas delante de Dios, hermanos, en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, hermanos. Son una muerte física y una muerte espiritual, hermanos. Los que hemos nacido de la sangre de Cristo, viene el tratamiento y viviremos una vida eterna. Pero aquellas personas que espiritualmente no aceptaron la salvación serán condenados, como dice la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que sentir, hermanos, compasión, una vez más digo, hermanos, pasión por las almas perdidas delante del Señor. Eso es nuestra lucha. Ellos son nuestro objetivo, hermanos. Esa tarea nos ha dado a nosotros, hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pregunten, hermanos.
pierda el temor. Pastor, buenas noches. Va a perdonar, Buenas pastor. noches, buenas Un noches, poquito, hermano. quizás mi audio se me va a apagar. Estoy en un lugar, ¿no? Que no entra mucha Ya, la señal, pastor. Y por un lado, pastor, no sé si se ha bajado mi volumen o el volumen de usted, pastor, bien bajito entró en mi teléfono y está mi teléfono a full, de full volumen. ay, hermanito, yo le escucho perfectamente, hermano. Mm, Amén, a ver, pastor. sí, Eh, le escucho perfectamente. Y sí, gracias por participar con nosotros. Adelante, sí, hermano. sí, pastor, acerca del evangelismo quería decirle un poco, ¿no? Quizás no lo hago el evangelismo un poco mal, porque hay veces, pastor, siempre hay veces las personas en la zona, en el trabajo, o sea, a uno le conoce ya como cristiano, como seguidor de Cristo, y entonces hay veces siempre la persona cuando tiene problema se acercan a nosotros, ¿no? Cuando ya no tienen que acudir a otros lugares, vienen, te piden consejos y, o sea, según el problema, pastor, hay veces yo les hablo, ¿no? Según su necesidad, ¿no? El Espíritu Santo se mueve y entonces, según como ellos, ¿no? El Señor en ese lugar hace la obra, pastor. Yo más o menos lo trabajo así. Hay muchos vienen con enfermedades, otros vienen con peleas de matrimonio y entonces lo único que es ir a visitar y hablarlo de acuerdo a la Biblia. Yo más o menos lo trabajo por así, pastor. Y hay veces en predicar también, ¿no? Igualmente, pastor, ¿no? Yo salía, ¿no? Un buen tiempo no estoy saliendo a predicar, pastor, iba en la calle. Siempre a veces me gustaba hablar de Mateo 24 y Lucas 21, pastor, y un poco también Deuteronomio, en Deuteronomio también creo que está en el capítulo 30, pastor, donde Dios nos deja elegir la vida y la muerte. Y luego también en Apocalipsis, en el 3 creo que está cuando Dios, papá Dios dice, ¿no? Que viene a golpear la puerta y dice, ¿no? Si tú dejaras entrar o dejar que dejemos que entre a nuestro corazón, Él va a cenar con nosotros, ¿no? Mayor, esos bosquejos manejo, pastor, yo en las prédicas, pastor, mayormente cuando salgo, del tiempo que ya está, ¿no? Viniendo el Señor, mayormente en este tiempo manejo eso, pastor. No sé si estoy obrando bien o me falta algo o lo estoy metiendo todo mezclado, pastores. Y esa consulta quería, pastor. Gracias, Amén, hermano. pastor. Hermanito, muchísimas gracias, hermano Osvaldo. Eh, yo soy padre de familia. Usted y algunos que están participando desde repente también. Como padre de familia, eh, por ejemplo, eh, si queremos que nuestro hijo aprenda buenas cosas, lo tengo que hacer de buena forma, no con tosudez, no a la fuerza, amado hermano, sino como padre de familia y como pastor, como creyente todavía, debo expresar el amor de Dios, hermanos, como manejó eh, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando, por ejemplo, habemos nuestros consiervos, otros líderes también, eh, predicamos, por ejemplo, eh, preparamos un mensaje de terror, digamos, ¿ya? Que como Juan Bautista, ¿ya? Generación de víboras, vengan al arrepentimiento del Señor, o fácilmente eh, calificamos el pecado, ¿no? Nosotros con cuidado, por eso es muy importante el bosquejo. Ese amor de Dios, ese amor de Dios tiene que expresar el mensaje de evangelismo, amado hermano, ¿no? Hermanos, si una persona es, por ejemplo, alcohólico y está ahí, si sigues tomando, vas al infierno, le vamos a condenar, hermano. Esa persona, hermano, de susto, peor se va a ir a tomar, hermano. O cualquier otro pecado que vamos a mencionar, peor lo vamos a empujar, amado hermano. Si no, lo hagamos con amor, con ese amor de Dios, ¿no? Corrijamos, exhortemos con ese amor,
con ese temor a Dios, amado hermano. Y todos, no cometamos ese error. Muchas veces preparamos ese tipo de sermones, por ejemplo, dentro de la iglesia, cosa que no podemos abusar del púlpito, amado hermano, sino siempre tratemos de ver qué tipo de mensaje necesita mi iglesia, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje necesita? ¿No? Porque anterior les mencioné, y eso lo van a llevar en homilética, hermanos, hay varios tipos de preparación de sermones, hermanos, por ejemplo, para una boda, para un entierro, difiere, hermanos, ¿no? Pero en todas ellas aprovechar, eh, reflejar con ese amor a Dios, hermanos. Acá en esta noche dijimos, hermanos, de que hay personas que están en el pecado y ellos deben entender de que les va a acarrear si siguen, que si continúan, si no renuncian el pecado, ¿a dónde les va a conducir? ¿No? Entonces, debemos tratar de persuadir, hermanos, con la palabra a esas personas, ¿no? De llegar a sus corazones, a su mente, hermano. Siembre bien, hermano, que esa semilla caiga en buena tierra, hermano. De eso preocúpese, de que la palabra, esa joya, llegue en buena tierra, hermano. Entonces, está bien, amado hermano. eh, ¿Quién no ha cometido error, hermano? Vamos a seguir mejorando todos, hermanos. Y, y, por supuesto, en estos últimos tiempos, el Señor quiere usar a sus hijos, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Osvaldo. Siga adelante usted. ¿Alguien más? Bien. En esta noche tengo una lista de Una 38 consultita participantes. más, pastor, por Amén. favor. Adelante. Pastor, en relación de la evangelización, eh, supuestamente, digamos, podamos salir a la calle o algún centro público a evangelizar, estaríamos entonces hablando de que al predicar la palabra de Dios tendríamos que hacerle suave, con cariño, con amor, invitarles y no amedrentarles, ¿no? Pero ahora, pastor, Exactamente. mi otra consulta es cuando nos encontramos en la congregación. Yo he visitado estos domingos que han pasado recién, he escuchado a pastores, ¿no? Que no estamos en tiempos de predicar, no estamos en tiempos de dar leche, decía, de dar biberón. Tenemos que aprender la palabra de Dios con fuerza, dice, o sea, con comida dura, porque si no, no nos alcanza el tiempo, dice el pastor. ¿Y cómo estaríamos en esta relación, pastor? Sí, hermano, todas estas instrucciones ya al estudiante, al obrero, y ya le hace reflexionar, amado hermano. Otra cosa es en cancha, amado hermano, ¿no ve? La realidad de la iglesia es otra cosa. Hermano, simplemente nosotros hemos enfocado ahora tenemos que preparar nuestros sermones para ir a evangelizar, hacer entender que la gente está en pecado. Tiene que volverse a Dios, tiene que buscar a Cristo, tiene que buscar la salvación. Eso tiene que ser nuestra preocupación. Ahora, dentro de la iglesia, hermano, está mezclado de creyentes. Algunos son mayores en la conversión, ellos llevan 50 años dentro de la iglesia, otros menos, hay hasta de un año, de meses. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que el mensaje tiene que satisfacer a todos. No va a ser posible, pero el predicador tiene que tratar de que el mensaje llegue eh, por lo menos a la mayoría, amado hermano, ¿no?
Entonces, tiene que ser bien cauto el predicador, hermano, el pastor. Él tiene que conocer a sus ovejas. Él tiene que, él sabe quiénes son antiguos, quiénes, el pastor, el predicador, el pastor sabe quiénes son nuevos. Entonces hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, en la escuela dominical no podemos mezclar o tomar solamente en un ciclo de educación, amado hermano. Entonces, hay mucho que hablar, pero por el momento yo les digo, hermanos, sigan adelante a su debido tiempo, hermano. Todas esas orientaciones van a recibir, hermano. Eh, hermanos, mm, no sabemos, solo Dios sabe cuánto tiempo tenemos para poder trabajar en la obra, ¿no? Eh, hermano, solo Dios sabe si estaré con vida un año más. Después de un año ya no voy a estar. Solamente Dios sabe si voy a estar con 10 años en la iglesia, en esta ciudad, pero después ya no voy a estar, hermanos, ¿no? Solo Dios sabe. ¿Y cuántos años más faltan para la venida, para llevárselo a la iglesia de Cristo, hermanos? Solo Dios sabe, hermanos. Pero hasta sea así falte un tiempo menor, un tiempo mayor, igual tenemos que trabajar porque hay muchas personas que están perdidos, hermanos, ¿no? Muchos se mueren por enfermedad, accidente, hermanos, sin conocer a Cristo. Ahora, un día, hermanos, nos va a pedir cuentas. El pastor Julio vino con estas lecciones en esta materia. Tú ya tenías pautas para poder predicar, evangelizar. ¿Qué has hecho, hijito? ¿No? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir, hermanos? Este tiempo está bien para presentar pretextos, excusas, pero en allá, hermanos, no vamos a poder, tarde, hermanos. Hoy es el tiempo para fortalecerse, para poder trabajar, hermano. Hermanitos, nadie se rinda, hermanos. Tenemos a Cristo. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Hermanito, vamos adelante. Decía, hermano, estos minutitos, tenemos 38 inscritos en mi lista, hermanos. Y pasando ya para el trabajo de evangelismo, hermanos, practicaremos nuestro mensaje, hermano líder. En este momento, hermanos, no me he podido, hermano Jorge Mancilla, también he aprovechado que practicaremos ahora, hermanos, con estas pautas, así seas tu charla, tu mensaje de 5 minutos, hermano, tienes que poner un título a tu mensaje, hermano. Tienes que poner un propósito, hermanos, en la parte que vamos a predicar a la gente. Alista, busca, ora, hermanos, las citas bíblicas, prepárate, hermano. Hermano Mancilla, por favor, vamos a practicar ese día que, hermanos, vamos a conocernos bien, nos Amén, vamos a mirar, pastor. ¿ya? Ese día nos vamos a plantear y tenemos tiempito también, hermanos, a nuestro favor. Todos vamos a participar, pero tampoco, hermanos, se sientan mal. Hay personas siempre que eh, no hemos sido instruidos en esta vida, hermanos, no hemos pisado de repente la escuela o no hemos terminado en el colegio, también hay buenos, pero nada nos impide, hermanos. ¿Sí? Si Dios está con nosotros, ¿a quién podemos tener miedo? Solo el enemigo nomás nos puede meter ese miedo, temor, hermanos, en nosotros. Adelante, hermano. Entonces, tú mismo grabate, hermano, grabate en tu celular. ¿Cómo le haces? Toma esos 2, 3 textos, hermano, y desarrollalo, ¿ya? Y escúchate tú, hermano, escúchate tú. Si fuera posible, trae esas grabaciones el día sábado que voy a estar presente, hermano. Escucharemos entonces, hermano, si hay esa muestra de que Dios quiere usarlo a usted, hermanos, usted estará predicando. Tal vez el tiempo no nos va a favorecer, hermano. El tiempo de repente, no sé cómo estará organizando, cuántas horas estaremos ahí, hermano. Entonces, qué hermoso sería, qué bendición sería que todos
ese día estén predicando, usando bocina, micrófono, hermano. Qué hermoso, qué bendición sería. Pero oraremos, ya no más, hermano. Oraremos, hablaremos con Dios, escucharemos, estaremos atentos a la voz de Dios, hermano. Y, hermano, ese día, y de antemano, hermano Jorge, tome muy en cuenta, sueñe, hermano, hable con Dios, organice, hable con los hermanos internamente. De repente usted decía, conoce, hermanos, ya debe tener una lista también, hermano. Entonces, todos vamos a participar. Amados hermanos, entonces, los 38 alumnos, hermanos, vamos a estar participando y dando nuestro examen con con un evangelismo. eh, ya en un principio dije, con instrumentos, sin instrumentos, de música. eh, Hermanos, de alguna forma vamos a ponernos de acuerdo, pero lo vamos a hacer, hermanos. Así fuera visitar un hospital, pero vamos a hacerlo, hermano. Amén, hermanos. Hermano Amén, Jorge, pastor. Pastor. gloria a Dios. Amén, amén, amén. Adelante, Eh, hermanito. eh, Pastor, le habla Laureano. Ya, Estoy en el campo y estoy siguiendo las clases también. Tengo una pregunta. Decía que hay que preparar un sermón y amén. acabo de escuchar también una prédica. Entonces, ¿qué diferencia más o menos existe entre sermón y prédica? Para un poco ubicarme un poco también, estoy trabajando en esos textos, juntando, porque hemos dicho en el anterior domingo, el tema principal va a ser la salvación. Entonces, para eso un poquito, pues, como usted mismo ha dicho, Pastor, podríamos empezar a grabarnos con nuestros celulares para un poco ajustar, ¿no? Las situaciones para ese día, ¿no? Entonces, claro, necesitamos mucha corrección, no somos todos perfectos y poco a poco. Yo también estoy en el campo, yo casi todas las semanas con diferentes familias me encuentro y pues yo sé que estoy sobre una cosa muy pero me falta nomás para hacer si no me preparo todo y si no lo hago ejecución, ¿no? Entonces por eso es pues muy importante esta situación de la preparación, querido pastor. Amén. Amén. Gracias, hermano Laureano. Me alegra poder oír su voz, su participación, hermano. Hermanito, adelante, atiendan. Ustedes son como médicos, ¿no? Recuerden que nuestra iglesia es como un hospital, una clínica, hermanos, y la gente viene con una infinidad de enfermedades diferentes. Pero en este caso, hermanos, ustedes entréganlo al Señor. Nosotros somos simples instrumentos. El quien va a llegar con poder y autoridad, amado hermano, a esa persona es Dios. El Espíritu Santo es el quien va a atender. Si es de atender un problema, Él lo va a hacer, hermano. Si es de tratar con un enfermo, Él lo va a hacer, hermano. Ustedes con esa plena confianza, hermanos, entregan al Señor. Pídanle, oren por esa persona. Padre, obra en esta persona. Visítalo, ¿no? Visítalo, Señor. Revélale tu palabra, tu presencia. Oren ustedes, hermano. Porque nosotros simple instrumentos somos para esa labor, amado hermano. ¿Ya? Yo no puedo hacer, eh, amado hermano, milagros sorprendentes. Yo no. Dios es el que hace los milagros, ¿no? Como dice la palabra del Señor, el que creere, fuere bautizado, será eh, más, dice hermanos, y estas señales seguirán a los que creen.
Entonces, usted y yo tenemos que creer la palabra, tenemos que creer que Jesucristo está con nosotros, Dios quiere trabajar, hermano, está interesado, Él lo va a hacer, hermano. ¿No? Nosotros somos simples instrumentos, herramientas del Señor en ese tiempo a su servicio, hermano. El, el mensaje es el contenido del sermón, del bosquejo que vamos a predicar, hermanos, ¿no? Es lo que pregunta hermano Laureano. Usted aliste su bosquejo para usted, desarrollalo, ese mensaje para la concurrencia, hermano. ¿Ya? Simplemente eso, hermano. Amén, para no perderse, para no estar ese día contando nuestro testimonio, hermano. Queremos que esa persona que está en pecado reconozca su pecado y venga al arrepentimiento. Eso es lo que queremos conseguir, hermano. Amén, hermanos. Entonces, más adelante vamos a seguir en contacto, hermano, porque nos falta todavía el viernes, vamos a estar, hermano, y a ver, oraremos al Señor. ¿Qué más nos hace falta porque nos estamos preparando, amado hermano? Dios les bendiga, amado hermano. Dios les bendiga. Es hora. Voy a cesar, amados hermanos. Amén, pastor. Amén. Amén. Amén, hermano Rafael. Amén, Entonces, pastor. gloria a Dios. De la misma forma, esa misma inquietud de parte de mí hay para los hermanos que están en Oruro, hermano. Aunque sea una tierra, hermanos, temerosa, igual, hermanos, somos una familia, somos un equipo. Si se trata de ir, si se trata de trabajar, hermanos, hermanitos del Distrito de La Paz, podemos ir a apoyar a nuestros hermanos de la ciudad de Oruro como equipo, como compañeros de curso, y más que todo hemos compartido esta materia conmigo, amados hermanos. Tiene que haber, hermanos, esa disponibilidad, amado hermano. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, pastor. Gloria a Dios. Amén, pastor. Gracias, Señor. Padre bendito, te doy gracias en el nombre de Jesús por ese tiempo, por estas palabras que tú, Señor, has resaltado para tus hijos, Señor, que están participando en este curso. Gracias. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Señor, hágase siempre tu voluntad, Padre bendito. Gracias, Señor. Todo esto te agradezco, te pido en el nombre de tu amado Hijo, Señor Jesús. Amén, amén, amén.